Entonces, hola, buen día. Si me escuchan, me escriben un mensaje. Acá. Perfecto. Ya, entonces, bueno, bienvenidos a esta charla. Les agradezco el tiempo que me van a dedicar en este momento. Mi nombre es Jorge. Mi nombre es Jorge y soy el encargado de la unidad de espectrometría de masas de la plataforma de secuenciación. Un poco la idea de esta charla que les quiero mostrar es un poco contarles las distintas cosas que uno podría hacer con espectrometría de masas en nuestra área, que son las ciencias biológicas, y que por si a ese motivo ustedes tuviesen que encontrarse con algún paper o alguna información que requiera de esta técnica, que puedan entenderla. Esa es como, la idea detrás de todo esto. Así que comencemos. Bueno, sí, antes de eso, decirles obviamente que tenemos una página web del servicio de secuenciación que se encuentra en este link acortado, que también pueden encontrarlo en la página web de la misma facultad de biología. Entonces, comencemos un poco hablando de algo que ya conocemos, que son las moléculas biológicas. Tenemos generalmente, en este caso nos vamos a enfocar solamente en dos tipos, en los que son las proteínas y los metabolitos. Obviamente las proteínas, yo creo que ya todos tenemos una larga tradición de conocerlas, de poder estudiarlas. En definitiva, son estos tremendos polímeros de aminoácidos que tienen distintas funciones en la célula y los organismos vivos, ya sea estructural, funcional, etcétera, y que las interacciones que ocurren entre estas proteínas y sus moléculas, sus ligandos, sus cuestiones, van a generar finalmente ciertas rutas metabólicas, generando metabolitos entre medios, generando productos, desechos y un montón de cosas. En ese sentido, lo que nosotros tenemos es una alta variabilidad. ¿En qué sentido? En que las proteínas, por ejemplo, vienen desde genes, que donde tenemos más o menos 20 o 25 mil genes. Luego, estos genes se se transcriben, desde los cuales podemos obtener casi 100.000 transcritos. Pero Y no puedo finalmente viajar por la cuestión de la fase 2. Esto se transcribe y podemos generar proteínas que tienen distintas secuencias. Pueden generar secuencias parecidas, isoformas, o también podrían generar la misma proteína, pero con distintas modificaciones posttraduccionales, generando una alta complejidad. Esta alta complejidad de proteínas también nos va a generar una alta complejidad de metabolitos. Y obviamente los metabolitos tenemos una gran variación de estos. Podemos tener metabolitos sumamente polares, como por ejemplo la glucosa. Podemos tener metabolitos como gases, como el ácido hidrocarbónico, o podemos tener también metabolitos del tipo apolares, como los mismos fosfolípidos o los ácidos grasos. Pero no solamente tenemos una alta variabilidad en el tema del tipo de molécula que nos podemos encontrar en nuestras células, en nuestros tejidos, sino que también tenemos una diversidad en la concentración de estas. Podemos tener, por ejemplo, concentraciones de proteínas en la sangre desde el orden de miligramos por ml hasta picogramos por ml. Lo mismo pasa también con las moléculas que encontramos en la sangre. En el caso, por ejemplo, de los lípidos, como ven en la imagen a su izquierda, tenemos grandes rangos de concentraciones que se encuentran en el plasma humano de distintos tipos de lípidos. Entonces, tenemos variabilidad en concentración, tenemos variabilidad en el tipo de molécula. Y finalmente, todo eso uno lo puede ordenar en lo que se conoce como las ómicas. Esta palabra mágica donde hablamos de una gran cantidad de tipos de moléculas, donde pasamos desde esta dualidad de lo que se conoce como el genotipo-fenotipo, que parte con el ADN, y terminamos en los metabolitos.
obviamente, y un poco la gracia un poco de las ómicas es que tú tienes, por ejemplo, el ADN, que suele ser una molécula sumamente estable, y al otro lado tú tienes a los metabolitos, que son sumamente variables y que incluso varían durante el día. Los metabolitos que tú vas a obtener, tú vas a encontrar en tu sangre son distintos en la mañana, son distintos antes de comer, son distintos después de comer, son distintos antes de acostar, son distintos durante la noche. Y en ese sentido, uno se considera como que los metabolitos son los más cercanos a lo que se refiere como el fenotipo, en el sentido de como el producto final de todas estas interacciones que pueden ocurrir entre esta cadena de ADN, ARN, proteína, y los efectos que tienen esto. Entonces, al final lo que nosotros tenemos, o sea, y lo que nosotros ofrecemos para poder un poco estudiar estas proteomas y estos metabolomas, es la espectrometría de masas. Y la espectrometría de masa, en definitiva, es una técnica de química analítica que los biólogos hemos estado utilizando en estos últimos par de décadas, que nos va a permitir poder estudiar moléculas mediante su ionización y mediante su selección y fragmentación. En ese sentido, lo que nosotros vamos a obtener van a ser una forma de poder identificar su masa. Entonces, nosotros, como biólogos, generalmente como bioquímicos, solemos trabajar en ambientes acuosos. Y en estos ambientes acuosos, obviamente, bueno, básicamente entonces se desarrolla la vida. Sin embargo, lo que se requiere para espectrometría de masas es poder sacar esas moléculas de este ambiente acuoso para poder estudiarlas. Y eso se hace mediante una ionización de esta. Por eso, al ionizarla, va a adquirir una carga, y por lo tanto, uno no podría decir que ve como la masa, o sea, la masa per se, sino que lo que se obtiene es una masa de acuerdo a la cantidad de cargas que se tiene. Y lo que finalmente uno obtiene es lo que se conoce como un espectro de masa, que en definitiva es un gráfico XY, donde en el eje X tú vas a tener distintas señales de masa carga, mientras que en el eje Y tú vas a tener la abundancia o la intensidad de esta señal. Y la intensidad de esa señal también va a estar directamente proporcional a su concentración. Entonces, bueno, en este caso, por ejemplo, tenemos que generalmente las masas pequeñas suelen tener una sola carga y uno podría perfectamente decir, no, esta masa carga realmente es la masa de la molécula o de la señal en sí misma. Sin embargo, en moléculas grandes esto puede adquirir varias cargas y por lo tanto habría que empezar a detectar primero la carga para saber la masa. Y ahí ya no es tan directo. Entonces, el espectrómetro de masa, como por este ejemplo, va a tener la misión de ionizar las moléculas que llegan a poder seleccionarlas y fragmentarlas y finalmente detectarlas, para entregarnos en un computador este tipo de espectro. Y finalmente, el espectrómetro de masa, si ustedes, por ejemplo, buscan información al respecto, siempre te suele tirar este gráfico que te va a decir que el espectrómetro de masa tiene tres componentes: la fuente de iones, un analizador y un detector, ¿ya? Sin embargo, la verdad es que puede tener varios tipos de detectores adentro. Podría tener uno, podría tener dos, podría tener tres, dependiendo del tipo de equipo que uno esté utilizando. Donde la fuente de iones es la que finalmente va a generar estos iones, va a permitir ionizar esta muestra, y el analizador va a depender del tipo de analizador, cuál es la función que cumple. Por ejemplo, acá coloco los dos más usuales, particularmente de importancia en lo que es proteómica y metabolómica, que es el cuadrupolo, que nos va a permitir filtrar y seleccionar señales, la celda de colisión, que nos va a permitir fragmentarlo, y finalmente el analizador, que te va a permitir poder identificarlo o separar estas masas cargas. Y finalmente el detector, que va a, como dice el nombre, detectar los iones. Sin embargo, como trabajamos en cosas biológicas, generalmente nosotros venimos de células o tejidos que, como les comenté inicialmente, tienen una alta diversidad
tanto en tipos de muestra como en concentración de muestra, y en esa diversidad de concentración y de cantidad y el tipo de molécula, para poder estudiarlo, no sé si bien, pero de una manera un poco más clara, lo que suele utilizarse es que se acopla el espectrómetro de masa a un sistema de cromatografía líquida. En este caso, les muestro acá un HPLC, cromatografía líquida de alta performance o alta presión, y también en los últimos años hemos estado usando cromatografías líquidas de ultra alta presión. Entonces, bueno, un poco para los que quizás no conocen un poco de cromatografía, la idea finalmente de la cromatografía es que cuando tú ingresas muestra, esta va a interactuar con una columna cromatográfica y mediante las interacciones, y va a ser presa de dos tipos de interacciones, que es la interacción de tu muestra con la resina que se encuentra en la columna, como el solvente que va a estar continuamente pasando a través de ella. Y al cambiar el solvente, la idea es que se va liberando de a poco los tipos de moléculas y de esa forma tú puedes verlo de uno en uno. Idealmente, tú vas a verlo de uno en uno. En cosas biológicas realmente eso no pasa. Pero, eso es lo ideal. Entonces, bueno, un poco, ¿qué podríamos obtener de este espectrómetro de masa, de este HPLC, de cómo se juntan estas cosas? Y es que lo que generalmente se suele hacer en biología, de cosas así, es que uno va a generar una identificación masiva de moléculas, puede identificar metabolomas, puede identificar proteomas, puede hacer una comparación entre tratamientos y puede ver, mira, ¿sabéis que tengo esta molécula? Está mucho más concentrada en este tratamiento que en este, entonces quizás hay algo que está pasando ahí. De esa forma también uno puede encontrar, por ejemplo, biomarcadores de enfermedades, cosas así. También es posible realizar ciertas cuantificaciones. También es posible que si tú tienes, por ejemplo, un péptido de interés, un péptido con una función biológica, y tú quieres ver si existe alguna modificación de también mediante esa relación masa-carga es posible detectar ese tipo de modificación, ya sea a nivel de masa o incluso identificando la modificación per se. Y finalmente también se pueden realizar estudios a nivel metabólico, haciendo redes y ya cosas bioinformáticas un poco más complejas. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a llegar desde una muestra hasta esos resultados? Y lo que les quiero mostrar acá es básicamente todos los pasos que generalmente ocurren en un experimento en espectrometría de masas. Y por así decirlo, yo les puse así como cinco fases, por así decirlo, en el flujo de trabajo, donde la primera fase es la preparación de muestra, luego viene la separación de estas muestras, de estos extractos, ya sea proteínas, metabolitos, por cromatografía líquida. Luego tenemos el análisis y detección mediante el espectrómetro de masas en sí, y finalmente el análisis mediante bioinformática. Entonces vamos a pasar por cada uno de estos puntos para un poco que vean cómo funciona este experimento y el camino que van a recorrer las muestras a través de este. Si están interesados, por ejemplo, en metabolómica y quieren saber cómo preparar las muestras, lo importante acá siempre es que si tú quieres, como les comentó al inicio, el metaboloma al despertar es distinto que después de comer, es distinto que después en la tarde, es distinto que después en la noche, es distinto cuando estás durmiendo. Por lo tanto, generalmente una vez que tú quieres estudiar un metaboloma, la idea siempre es cómo cortar lo más rápido posible ese metabolismo para que las cantidades y diversidades sean lo más parecido al modelo in vivo. Y generalmente lo que se hace ahí es que se sugiere hacer una suerte de congelamiento rápido en nitrógeno líquido para realizar esto. Cosa de que se detiene completamente el metabolismo y luego tú trabajas con esa muestra. Y la verdad es que metabolómica se puede hacer de muchas cosas. Yo aquí les voy a mostrar algunos ejemplos, pero obviamente no son todos. Por ejemplo, uno podría hacerlo con cultivos celulares, donde generalmente se solicita entre 1 millón a 10 millones de células para poder hacerlo. Siempre la idea finalmente es que una vez que tú tienes ya las células ya más o menos listas y peleteadas, nitrógeno líquido se guarda a menos 80. Y eso va a ser generalmente una constante en este tipo de muestras. En el caso, por ejemplo, de tejidos blandos,
de tejidos blandos, generalmente uno esperaría una cantidad entre 50 a 100 miligramos por muestra para poder realizar una extracción de metabolitos de esta. Y siempre lo mismo, congelar nitrógeno líquido, guardar a -80. Se puede, por ejemplo, quizás si no tienes acceso a nitrógeno líquido, congelarlo a -80 directo, se puede, pero vas a tener cierta variabilidad entre lo que obtienes o sea, ¿cómo decir? Por el modelo en vivo frente a lo que vas a obtener, porque finalmente ese congelamiento es un poquito más lento, entonces no van a haber ciertos cambios. Ese es el tema, no vas a poder escapar de esos cambios. Pero se puede, no es lo ideal, pero es aceptable. En el caso, por ejemplo, de tejidos duros, que generalmente están más asociados a plantas, como raíces, como tallos, generalmente lo que se puede hacer es, nuevamente, 50 a 100 miligramos por muestra, es bastante bueno, bastante aceptable. Y ahí lo ideal sería molerlos de alguna forma. Y esto lo pueden moler, por ejemplo, con un mortero al que le coloquen nitrógeno líquido. Podrían usar estas máquinas que tienen como unas bits, unas bolitas que van haciendo un shake, y estas bolitas van chocando y van rompiendo la muestra. Eso también se podría hacer. Y nuevamente se congela, se transfiere al criotubo y se guarda a -80. En el caso de la orina también se puede hacer metabolomica de orina, y obviamente ahí con 500 microlitros no hay ningún problema. Se congela y se guarda. Y por ejemplo, si uno quiere ver cosas de sangre, uno puede ver plasma, uno puede ver suero. Generalmente uno sigue ahí las indicaciones de estos tubos, de donde tú obtienes la sangre. La única indicación generalmente que uno encuentra en la literatura es que cuando uno quiere ver plasma, el tubo que utiliza para hacer experimentos de metabolómica con plasma es que sea un tubo con EDTA como anticoagulante. Heparina y ácido cítrico, hay gente que dice que hay mucho problema, hay gente que dice que no hay tanto problema, pero generalmente todos coinciden en que con EDTA no hay drama. Entonces, una vez que tú ya tienes una muestra pretratada, por así decirlo, vamos a la extracción misma del metabólito. Y en la extracción misma tú tienes tres tipos de formas de hacer extracciones. Tú puedes hacer una precipitación de proteína, una extracción líquido-líquido, o en definitiva como que lo más pro, por así decirlo, lo mejor y obviamente lo más caro, la extracción en fase sólida. La precipitación de proteína es básicamente colocar una fase orgánica fría y dejarla toda la noche congelando la muestra, y al día siguiente tú centrifugas y supone que cualquier cosa de polvillo, restos celulares y proteínas va a precipitar, y el sorbetante te va a quedar los metabolitos. Esta no es una forma muy limpia de hacerlo, pero es posible, pero se puede hacer y se ha hecho. Y en ese sentido no hay ningún problema, pero generalmente te pueden quedar o proteínas, te pueden quedar cosas, polvos flotando, y generalmente lo que se aconseja es que se haga una suerte de un filtro de 0,2 antes de continuar. Las extracciones de líquido es lo que muestro en esta zona, que es una imagen donde podemos ver distintas formas de extracciones. Por ejemplo, acá tenemos una mezcla de acetonitrilo, isopropanol y agua, que si se dan cuenta puede ser capaz de extraer moléculas muy polares, como también llegar hasta un poco de triglicéridos y colesterol. Estas dos formas son formas de extracción bifásica, donde una zona, que por ejemplo que esta es la zona con cloroformo metanol, la parte con cloroformo, la parte con MTBE, se va a encargar de extraer todos los lípidos y células apolares, mientras que la fase con metanol se encarga de las fases polares. Y en estos casos, son como los que generalmente se utilizan para precipitación de proteínas, tú tienes también ahí un cierto rango. Y si se dan cuenta, no existe un solo método que te permita extraer todos los metabolitos. Tú puedes encontrar métodos que te permitan extraer el metabolito que a ti te interese, pero cuando tú quieres hacer como un barrido y una identificación masiva, siempre tienes que tener presente que hay ciertas muestras que no vas a poder detectar o no vas a poder extraer. Esta es la extracción líquida.
Y luego tenemos, por ejemplo, la extracción en fase sólida. La extracción en fase sólida es un poco parecida a la lógica de la cromatografía, en el sentido de que tú vas a tener estas columnas de gravedad con esta resina, en la cual tú vas a colocar tu muestra, y la muestra tiene que interactuar con esta resina, y vas a empezar a limpiarla y eliminar cualquier tipo de interferencia, cosas así, porque, también como les conté anteriormente, la espectrometría de masa se basa en ionizar cosas, en ionizar moléculas. Por lo tanto, por ejemplo, las sales, el sodio, el fosfato, todas estas sales que se encuentran en los buffers biológicos son un problema, son un problema en espectrometría de masa. Y finalmente tú eluyes tus muestras de interés de esta columna, y esto es como lo más limpio, es el método más limpio de extracción de metabolitos. Por aquí tú vas a quedar sin sal, te vas a quedar básicamente una muestra mucho más pura. En el otro caso que tú quieras hacer, por ejemplo, experimentos en proteómica, bueno, la verdad es que aquí tú tienes generalmente dos formas de hacerlo, ya sea mediante métodos físicos o métodos químicos para hacer la extracción de estas proteínas desde las células. Existen distintas formas, como los típicos homogeneizadores DAO, que probablemente ya no se usan, sonicadores, o también nuevamente estas bolitas que también pueden ser usadas para metabolómica, donde al agitarlas van chocando y van rompiendo esta muestra. Ahora, generalmente lo que más se usa son las formas químicas como los buffers de lisis. Y también tú también te puedes encontrar con estos kits que venden, donde pasas desde una muestra hasta finalmente el producto final para ser analizado por espectrometría de masa. Finalmente están enfocados más en cultivo celular más que otra cosa. Por lo tanto, si uno tiene tejido, no son lo ideal muchas veces para poder hacerlo, pero si tienes células, son bastante buenos. Entonces, una vez que nosotros tenemos las proteínas extraídas, nosotros tenemos tres formas de trabajarla y tres formas de analizarla. Uno es la forma más clásica, la que todos usan, es la forma bottom-up, que en definitiva consiste en que las proteínas son como complejas, tienen hartas modificaciones estructurales, que lo más sencillo es cortarlas con una proteína, con una proteasa, y estudiar sus péptidos y a través de eso hacer las identificaciones. La otra sería hacerla de forma top-down, donde tú estudias una proteína de manera completa en un medio denaturante, cosa que las subunidades se separen, y tú a partir de eso, a partir de estas subunidades, tú puedas fragmentar y puedes conocer, qué sé yo, secuencias, por ejemplo, de cada subunidad. Y la otra forma es la forma nativa, en donde lo que te interesa es conservar tanto la estructura de la proteína cuando entra al espectrómetro para hacer ciertos estudios estructurales, de los que voy a hablar un poco más adelante. Pero concentrémonos netamente ahora en lo que se llama el bottom-up, que es con digestión y generando péptidos. Y es que justamente las proteínas, si se dan cuenta, esta es albúmina humana, tiene puentes de sulfuro, tiene modificaciones postraduccionales, existen ciertas variantes en su secuencia, y también un poco por cómo se fue desarrollando la técnica, donde los espectrómetros un poco más antiguos no tenían una capacidad de agarrar toda esta tremenda molécula, ionizarla, meterla y poder estudiarla adentro. Y es que generalmente se desarrolló esta forma como de divide y conquista, donde vamos a cortarla. Vamos a cortarla en pequeños pedazos, en péptidos. Y para eso nosotros generalmente tenemos tres pasos, generalmente se realizan estas digestiones, que una es reducir los puentes de sulfuro, otra es la alquilación de las cisteínas para que el puente de sulfuro no se vuelva a generar, y así finalmente la digestión. Y con esto obtenemos los péptidos. Si se dan cuenta, tenemos que pasar la proteína a un medio reductor, luego tenemos que meterle el medio para alquilar, finalmente la proteína para digerir, y simplemente te quedan los péptidos con un montón de cosas acá adentro. Por lo tanto, lo que uno hace ahí es que al final de todo este proceso uno hace una limpieza o un enriquecimiento. Limpieza en el caso de que te interese ver como un proteoma completo o una gran diversidad de péptidos, o enriquecimiento en el caso de que tú quieras ver, por ejemplo, proteínas con ciertas modificaciones como fosforilaciones.
Generalmente uno utiliza una resina C18, que si observan bien es una resina con una modificación de 18 carbono, una cadena alifática, que funciona súper bien para hacer interacciones, para hacer interacciones y puentes de hidrógeno con los péptidos. Sin embargo, las modificaciones como las fosforilaciones tienden a volverla un poco más polar a los péptidos. Y obviamente una molécula polar con una resina C18 no interactúa muy bien, por lo tanto suelen perderse los péptidos con modificaciones. Entonces, generalmente lo que uno hace, bueno, y además tenemos de que, por ejemplo, si tú tienes 100 proteínas de un tipo y quieres ver la fosforilación, no está fosforilada las 100 proteínas, están fosforiladas 20, 30 quizás. Entonces, generalmente lo que ahí se hace es un enriquecimiento. Y eso se suele hacer mediante formas con óxido de titanio. No es titanio. Bueno, con níquel o con grafito. Entonces, una vez que tú ya tienes extraída y un poco limpia la muestra, tú vas a tener una muestra de metabolitos polares, o de proteínas completas, o de proteínas digeridas. Y generalmente lo que se hace ahí es que todo el solvente con el que se ayudó a extraer, generalmente se elimina, se evapora mediante un speedback o mediante flujos de nitrógeno, se coloca en un vial para HPLC y se coloca en una zona designada para la inyección de la muestra. En este sentido, nosotros ya tenemos la muestra preparada y ahora nos acercamos a la separación de esta muestra. Y para eso nosotros usamos la cromatografía líquida. Entonces, nuevamente, la cromatografía líquida en definitiva se basa en una mezcla de solventes que está siendo bombeada continuamente, trayéndome agua continuamente por un tubo que llega hasta un detector, que este puede ser un detector UV, por ejemplo, en el caso de HPLC solo, pero en este caso nuestro detector es el espectrómetro de masa. Y entre medio tenemos una columna HPLC que finalmente va a interactuar con la muestra y la idea poder, obviamente, es separarla y simplificarla. Y entre esta bomba que va a generar la mezcla de solvente y va a constantemente estar bombeando estos solventes, hay una parte donde se tiene que inyectar la muestra. Y esta inyección va a tener que ser o de forma manual, con una jeringa, o bien, como lo que le mostraba anteriormente, que era con estos viales de HPLC, que es un autosampler, que en definitiva es una forma automatizada de realizar. Y la idea finalmente es que tú vas a inyectar tu muestra y obviamente con el tiempo y con este bombeo de distintos solventes tú vas a poder separar estos analitos. Y dentro de esta columna se encuentran estas pequeñas pelotitas llenas de poros que tienen los distintos tipos de interactuantes, las distintas modificaciones químicas que permiten interactuar con la muestra, y la idea obviamente es que vayan saliendo de un solo componente a la vez. Idealmente, funciona idealmente. En moléculas biológicas, bueno. No puedo salir. Ya. Y en moléculas biológicas, lo que tú tienes son dos tipos generalmente de columnas que tú vas a encontrar en literatura. Una es la columna C18, que funciona súper bien para una amplia gama de moléculas. Por ejemplo, los péptidos funcionan bien con la C18, y sobre todo las moléculas más polares. Como el C18 tiene capacidad de formar puentes de hidrógeno, tiende a ser una columna mucho más universal, donde te va a separar, como se ve ahí al lado, moléculas muy apolares, te las va a separar, en ese sentido es ideal los lípidos, y las moléculas polares funcionan mal, la verdad. Entonces, por ejemplo, hay algunos aminoácidos que no se retienen bien en estas columnas. Por lo tanto, generalmente para moléculas polares, como aminoácidos, ¿cómo se llama? Como generalmente con moléculas pequeñas con grupos carboxilo, se suele usar una segunda columna que se conoce como Hilix, que funciona súper bien con moléculas sumamente polares. Que también te permite, que también las moléculas, por ejemplo, acá los lípidos los ácidos grasos no se interactúan muy bien con Hilix, entonces suelen pasar rápido, mientras que en las otras tú puedes controlar bien cómo van separándose alrededor. Y aquí, por ejemplo, les tengo una
esta es la imagen de una cromatografía de pacientes sanos versus pacientes con cáncer de próstata. Esto es metabolómica de plasma. Y si bien uno podría decir, y si bien este es el cromatograma que se obtiene, y si bien uno puede decir, se parece un poco por ejemplo, al espectro de masas que mostré originalmente, la verdad es que en cada punto de este cromatograma uno encuentra un espectro de masas. Entonces acá hay muchos espectros de masa. Pueden haber fácilmente 10.000 espectros de masa en estas cosas. Se me perdió. Y eso es un poco lo que quiero mostrar acá en la imagen. Tenemos, por ejemplo, el tiempo de retención de moléculas acá en la columna, que vamos a tener estos distintos peaks del cromatograma, pero además dentro de estos peaks tenemos espectros de masa asociados. Entonces, en este sentido, nosotros acá, por ejemplo, tenemos dos tipos de información. Tenemos un tiempo de retención de la molécula y un espectro de masa asociado, desde el cual podemos obtener, cual podemos sacar información que vamos a utilizar más adelante. Entonces, una vez que estamos separando los distintos tipos de moléculas, vamos a llegar al espectrómetro de masa. Y en el espectrómetro de masa, volvemos al diagrama este, donde tenemos la fuente de iones, los analizadores y el detector. Entonces, como va llegando muestras líquidas, entonces ahora se encarga la fuente de iones de cómo generar los iones con los cuales van a ser analizados. Y eso se hace mediante la aplicación de energía. Y al aplicar energía, no solamente podemos sacar una molécula desde la fase acuosa, sino que también se le entrega una carga. Y para eso vamos a hablar de una sola fuente de iones. La verdad es que son varias, existen varias, pero vamos a hablar solamente de esta, que se conoce como electrospray. Y en electrospray, básicamente, que el output del HPLC se conecta a una suerte como de, que puede ser un capilar de metal. Ser un capilar de metal, como este, donde va a ir fluyendo tu muestra, o bien puede ser un capilar de vidrio que está cubierto generalmente es con oro, algún metal conductor. La cosa es que entre la apertura, entre el inicio del espectrómetro de masa y este capilar, se va a generar una diferencia potencial. Y esa diferencia potencial generalmente va a generar que este líquido que va a estar cruzando por acá se genere como un chorro, se genere un spray. Y en este spray tenemos millones y millones de gotitas pequeñas que van a tener tu muestra y varias moléculas más. Entonces, en esta zona además generalmente se aplica un gas seco, como nitrógeno, que van a ir eliminando las moléculas de agua. Eso va a hacer que las gotitas se van a hacer cada vez más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, más pequeñas, hasta que en un momento explotan y liberan las moléculas que nosotros queremos estudiar. En ese sentido, bueno, y aquí adquieren la carga. Y en ese sentido, estos pueden adquirir una carga positiva o una carga negativa. Y también y eso también hay una diferencia, porque por ejemplo, hay moléculas que se ven solamente en ionizaciones positivas, como por ejemplo las proteínas, y hay otras que se ven solamente en ionizaciones negativas, como por ejemplo los oligonucleótidos, algunos lípidos, por ejemplo. Generalmente los lípidos suelen verse en negativo, pero la diversidad de lípidos es sumamente grande, así que hay lípidos que se ven mejor en positivo y en negativo. Y también nos permite ver que existen... espérate, acá lo voy a dejar. Que con ESI pueden generarse iones con una o múltiples cargas. En el sentido, las moléculas pequeñas, como en este caso la cafeína, suelen tener una sola carga, mientras que las moléculas grandes, como las proteínas, los péptidos, pueden adquirir múltiples cargas. Entonces, en este momento, básicamente lo que tenemos es solamente una ionización. Es una ionización. Y si nos quedamos solamente con una ionización, donde los iones que entran y se ionizan pasan derecho por todo el espectro y llegan al detector,
Eso se conoce como un espectro full scan, OMS o MS1, donde lo que se ioniza se detecta. Todo entra, no hay selección, no hay nada, tú ves todo. ¿Mm? Pero la pregunta es, bueno, ahí viene es que, bueno, ¿y qué pasa si a ti no te interesa ver todo? Si a ti te interesa quizás ver una muestra en particular. Y ahí lo que tenemos, y ahí lo que nos ayudamos, por ejemplo, es con el tema de los analizadores. Y el primero que vamos a ver es el cuadrupolo. El cuadrupolo, en definitiva, son 4 cilindros de metal que se van a encargar de filtrar y seleccionar iones. Y esa filtración se da porque los iones o sea, van a tener esta suerte de trayectoria, que en realidad acá se ve como una onda, pero la verdad es que es como una espiral que va avanzando constantemente. Y esa espiral la puede estabilizar o desestabilizar. En este caso vemos que se está estabilizando solamente la azul y todo el resto desaparece. Puede chocar con las barras de metal, puede chocar con el interior del equipo, da lo mismo, porque solamente nos va a interesar acá filtrar la parte azul. Y de esa forma nosotros podemos elegir, bueno, ¿qué quiero estudiar? Y generalmente después de un cuadrupolo viene una segunda parte que es un cuadrupolo que no filtra, sino que este se encarga de llenarse de gas para que una vez el ion que fue seleccionado, que toma el nombre de precursor, al entrar acá y al chocar con el gas, se va a empezar a fragmentar, se va a empezar a romper. Y aquí tú tienes un padre y muchos hijos. Y este fenómeno, del choque con la colisión con gas, que se llama que es un gas inerte, como nitrógeno, como argón, como helio, por ejemplo, se conoce como SID o CAV. Como disociación inducida por colisión, generalmente este es el nombre que recibe en los papers de ahora. Los primeros papers de esto, generalmente unos papers más antiguos hablan de CAV. ¿Y cuál es la idea un poco de esto? Es que si tú tienes una muestra acá con distintos tipos de autitos de juguete y un montón de otras cosas más, tú vas a aislar o seleccionar una sola masa con el cuadrupolo, que en este caso va a ser el autito rojo. Luego a esto tú lo vas a activar mediante SID, mediante choques de gases, y vas a obtener finalmente cada una de sus partes. De esa forma, en un punto del espectro, tú vas a generar tanto un valor con masa carga como un fingerprint o un espectro de sus fragmentos. Y si se dan cuenta, las distintas partes que contiene esto, no van a ser iguales a las que tiene el autito azul, a las que tiene el auto negro, a las que tiene el auto verde. Y de esa forma tú puedes entonces identificarlo. Entonces aquí tenemos tanto el tiempo de retención, como la masa carga, como el espectro de fragmentos. Entonces, recordemos que cuando un ion pasa directo, se llama un espectro full scan. Sin embargo, cuando tenemos una selección, bueno, sí, y el ion que es seleccionado se denomina precursor, y cuando tenemos una selección con un cuadrupolo, el espectro de los fragmentos se denomina como espectro MS2, MS-MS o tándem MS. Entonces aquí solamente nosotros tenemos selección de iones. Pero entonces, ¿cómo separamos esto? ¿Cómo separamos para poder detectar esas masas cargas? Para eso vamos a hablar de dos otros analizadores. El primero es el tiempo de vuelo, donde en definitiva este es un tubo donde se acumulan iones acá y se libera un paquete que viaja. Y la distancia que viaja, los iones más pequeños, los de más baja masa, llegan antes al detector que los iones más viejos, que los iones más pesados. Y de esa forma uno puede decir, ok, aquí estamos separando en este momento por masa carga y vamos a poder detectarla bien. Y este tiempo de vuelo puede ser de forma lineal o puede ser como un reflectón. Y el reflectón básicamente es la misma cosa, solamente que en vez de tirarlo directo, acá como que lo tiras hacia arriba y cae. Mientras más largo es el tubo, vas a poder separar de mejor forma las diferencias de masa. Por lo tanto, un reflector te entrega una mucho mejor resolución en este sentido, que una forma directa.
Y el otro es el Orbitrap. Y en el Orbitrap la idea es que también se junta un paquete de iones y se lanza dentro de esta bobina, y estos van a estar generando, ¿cómo se llama? Oscilaciones axiales armónicas alrededor de esto. Y esto va a generar ciertas transientes que se ven acá y que finalmente realmente con matemática se pueden convertir en espectro. Y finalmente llegamos al detector, por ejemplo, este tipo de detector que se conoce como microcanales, donde en definitiva cuando te llega un electrón o un ion acá, este va en definitiva como a aumentar, como a hacer como una suerte como de eco iónico, que finalmente te va a llevar al detector y llevarlo ¿cómo se llama? Al computador, y finalmente va a poder ver esto. En el caso del Orbitrap, acá van avanzando las distintas bobinas y estas son las placas que van detectando cómo se están moviendo. Y de esa forma el Orbitrap es como un detector y un analizador en uno mismo. ¿Cómo la diferencia? Y de esa forma, por ejemplo, lo que tenemos es un viaje completo. Acá tengo, por ejemplo, esto es un metaboloma de té verde, por ejemplo, donde acá, en este pic en particular, encontramos la molécula de cafeína con su espectro. Entonces, acá, esta es la molécula de cafeína. Y finalmente tenemos tanto un tiempo de retención en la columna, tenemos un pico en particular con su tiempo de retención, su valor masa carga, y mediante SID, su patrón de fragmentación. Y así acá nosotros nos encontramos con información 1, información 2, información 3. Y el espectro de masa, en definitiva, puede venir de dos formas, la información en esto. Puede venir de manera como perfil, que es lo que se ve en esta cosa media violácea azul, o puede venir como centroide, ¿ya? Esto básicamente si es que lo encuentran en algún paper, si tienen que leer algo así. En definitiva, el perfil es el que tiene la mayor cantidad de información y el centroide es una información más simplificada. En ese sentido, el perfil es como la imagen en HD y el centroide es como el 480p. Se pierde harta información, pero finalmente si aquí lo que te interesa es poder identificar con valores masa carga, se puede usar perfectamente, no hay ningún problema. Ahora, la verdad es que el tipo de distintos tipos de detectores, de analizadores y de fuentes de iones son muchos más, pero básicamente me quise encontrar en eso porque además los que les mostré son los distintos tipos de analizadores y fuentes de iones que nosotros tenemos en el servicio de espectrometría masa. Y así llegamos al análisis. Ahora, acá no me voy a concentrar mucho, esto lo voy a pasar un poco más rápido porque la verdad es que puede ser un poco más complejo, pero al final lo que nosotros acá tenemos es que, por ejemplo, en el caso de metabolómica, como les dije, tenemos tiempo de retención, tenemos masa carga, tenemos fragmentos. Y obviamente acá tenemos una serie de distintos tipos de pasos que uno tiene que hacer para finalmente obtener la mayor cantidad de información al respecto en esos tres tipos de cosas. Generalmente uno en metabolómica tiende a comparar harto, y por lo tanto estos pasos son necesarios. Existen software que te lo hacen de manera bastante automática, en ese sentido tampoco quiero que se enreden tanto con esto. Pero también en metabolómica también se suele usar, por ejemplo, unas que suelen compararse ambos, suelen usar métodos estadísticos que te permiten decir, mira, sé que aquí yo tengo 50, por ejemplo, moléculas que ya sea aumentan o disminuyen de manera estadísticamente significativa su presencia entre estos tratamientos. Y a partir de eso, entonces, tú puedes hacer análisis estadístico o solamente identificaciones de compuestos, mediante lo que se conoce como el tiempo de retención, el RT, la masa carga y el patrón de fragmento. Ahora, en el caso, por ejemplo, de los polímeros, como en el caso de las proteínas, se suele utilizar una forma mucho más teórica de cosas. Y es que la forma en que se fragmentan las proteínas es una forma súper específica y va a depender mucho de la forma en cómo se fragmentan. Entonces, la verdad es que para proteínas lo que tú necesitas es el archivo es la secuencia de la proteína, es el archivo UniProt de la especie que tú necesitas. Y esto va a generar, y esto lo que va a generar va a ser péptidos teóricos
y que esto se va a comparar con los fragmentos y la masa carga de los péptidos experimentales. Y así es como tú vas a identificarlo en el caso de proteómica, por ejemplo. Entonces, una vez visto esto, bueno, ¿cómo vamos a usar esta espectrometría de masa en investigación biológica? Recordamos que la información que tenemos de un sistema LC va a ser este tiempo de retención, la señal masa-carga, tenemos la intensidad de esa señal masa-carga y el patrón de fragmentación. Entonces, ¿cómo vamos a jugar con esto? Aquí yo identifico como 6 ladrillos estándar, porque no sé si es básico, en el cual uno puede utilizar la espectrometría de masa en estas moléculas biológicas. Ya. Estas moléculas biológicas. Y vamos a ir uno por uno explicando un poco cómo funciona. En la determinación de la masa molecular y dependiendo del tipo de equipo que tú utilizas, tú puedes encontrar con masas promedios o masas monoisotópicas, dependiendo del tipo de equipo. La masa promedio es básicamente, es cuando, no sé, en clase de química te decían, oye, tengo este compuesto de 6 carbonos, tanto, suma la masa. Y la masa promedio básicamente es esta masa que uno encuentra en las tablas periódicas, y que se supone que es como esta masa que está ponderada entre la masa del isótopo con su abundancia natural. Mientras que la masa monoisotópica es la masa que tú vas a tener del isótopo más estable y más abundante, que en este caso sería como el carbono 12, el nitrógeno 14, el oxígeno 16. ¿Y cuál es esa diferencia? Por ejemplo, esta es la molécula de cafeína, nuevamente voy a usar la cafeína, donde tenemos que la fórmula es C8H10N4O2, la masa en promedio es de 194.19 y la masa monoisotópica de 194.08. Si se dan cuenta acá, nosotros tenemos un pic, que esta es la masa monoisotópica de la cafeína, un segundo pic y acá se ve un tercer pic. Esta diferencia, ligeramente como de un Dalton, se da por la diferencia de masa entre el carbono 12 y el carbono 13. Y lo que tú estás viendo acá es lo que se llama el patrón isotópico de una molécula, donde obtienes la molécula en su forma monoisotópica, que es la más abundante, luego tienes la misma molécula, por acá se encuentra una molécula con uno de los carbonos de la molécula, que es carbono 13, y acá tú tienes la misma molécula, pero con 2 carbonos cambiados por carbono 13. Entonces, ¿cuál es un poco la lógica de quizás determinar un poco la masa molecular de esto? Y esto tiene que ver con una propiedad que tienen los espectrómetros de masa que se llama resolución. Y la resolución es la capacidad de poder identificar 2 pics que se encuentran muy cercanos uno a otro. Entonces, por ejemplo, acá tengo el ejemplo de esta hidroxiestrona de 287.16 de masa y este metileterestradiol de 287.20 de masa. Y, por ejemplo, un equipo con resolución de 5000, todo esto, la resolución es un número sin dimensiones, de 5000, si te das cuenta, tienes 287.16, 287.20, y esta resolución en 5000 solamente encuentra un pic a 287.18. No es capaz de resolver la diferencia entre estas dos moléculas. Si nosotros aumentamos la resolución a 8000, vamos a poder ver quizás un atisbo de que aquí hay 2 cosas juntas. Si aumentamos la resolución a 15.000, vamos a ver bien, ya que acá hay 2 pics, que aunque no están bien completamente separados. Y finalmente una resolución de 24.000 te van a dar los 2 pics bien diferenciados. Las resoluciones sobre 10.000 se conoce como alta resolución en espectrometría de masa, generalmente, porque te van a permitir poder separar 2 compuestos que están sumamente juntos y también te permiten ver el patrón isotópico de las moléculas. Los espectrómetros que tienen baja resolución generalmente te van a entregar una masa promedio. La alta resolución, masa monoisotópica. ¿Y por qué te puede interesar esto? Porque generalmente con las masas, particularmente la monoisotópica, tú puedes generalmente también inferir las composiciones moleculares de las señales que tú encuentras. Entonces, por ejemplo, si tú tienes
si tú tienes péptidos, ¿ya? Si tú tienes péptidos, nosotros sabemos que cada aminoácido va a tener su masa monoisotópica, y por lo tanto, tú perfectamente podrías sumar. Si tú tienes, por ejemplo, una señal de un péptido de 1000, y tú podrías empezar a hacer sumas distintas de distintos aminoácidos para ver cuál hace 1000 justo, por ejemplo. Y de esa forma tú puedes obtener, bueno, tú puedes decir, en este péptido hay 5, 6, 7, 8 aminoácidos. Sin embargo, acá hay un pequeño problema, y es que, por ejemplo, acá, en la leucina y la isoleucina, incluso masa monoisotópica, incluso un espectrómetro de alta resolución no es capaz de entender esta diferencia. Por lo tanto, aquí ya tienes un problema de una cierta ambigüedad al realizar ese tipo de ejercicios. Por otro lado, la glutamina y la lisina tienen una masa también sumamente parecida, que no es un problema para un espectrómetro de alta resolución, pero sí puede serlo para uno de baja resolución. Sin embargo, generalmente en lo que se refiere a polímeros, tú sueles sumar las partes para obtener la masa la masa que encontraste experimentalmente, y a través de eso tú puedes saber, bueno, qué es lo que contiene esa masa. No, eso sí, de esta forma tú no puedes saber el orden en el que se encuentran ordenados esos monómeros. Tú solo sabes como el total. Y en el caso de los metabolitos es mucho más complicado, porque tenemos 61 millones de compuestos en PubChem, por ejemplo. Y cuando estamos hablando de un espectrómetro de baja resolución, podemos bajar de 61 millones a 200.000 moléculas candidatas para una señal de masa carga. Y por lo tanto, habría como que empezar a buscar y comparar esa señal de masa carga con 200.000 moléculas. Cuando vamos aumentando la resolución, vamos disminuyendo la cantidad de moléculas con las cuales pueden ser posibles candidatas. Sin embargo, llegar incluso a una precisión de una parte por millón, donde estamos hablando de 0.0003 Dalton, aún así, una señal de masa carga, va a ser candidata con 10.000 moléculas. De 61 millones a 10.000 moléculas, igual es harto lo que se avanza, sin embargo, no es suficiente para poder identificar y determinar ¿cómo se llama? El metabolito que se encuentra en esa masa carga. Y por lo tanto, se requieren por lo tanto, la masa carga no es solamente suficiente para eso, sino que se requieren otro tipo de datos. Como por ejemplo, el tiempo de retención. O por ejemplo, el patrón de fragmentación, donde nuevamente, con el cuadrupolo, nosotros vamos a filtrar o seleccionar una de estas muestras, una de estas cargas, y vamos a crear un patrón acá. Y a partir de esa masa carga, con este patrón de fragmentación, nosotros también podemos crear librerías de, por ejemplo, moléculas de su interés. Ustedes pueden, por ejemplo, mandar algún estándar, y nosotros podemos hacer eso de manera de tener un tiempo de retención, un MS1 y un MS2 asociados a esa molécula, y de esa forma poder identificarla de forma más fácil. Aquí nuevamente ahí tenemos los dos espectros, la cafeína, el espectro de fragmentación de la cafeína, y finalmente en definitiva, estos fragmentos obviamente son fragmentos de la molécula. Por ejemplo, acá tenemos la molécula completa, este fragmento de 138 es básicamente la molécula con esta zona que se rompe, y el fragmento de 110 es la misma molécula de cafeína con esta zona que se rompe. Y en el caso, por ejemplo, para determinar la determinación de secuencias de polímeros, aquí, por ejemplo, tenemos un oligonucleótido que fue fragmentado, y aquí podemos ver las distintas, por así decirlo, aquí estamos como secuenciando en este momento este oligonucleótido, con cada PIC que representa como el oligonucleótido con 1 menos, con 2 menos, con 3 menos, con 4 menos, con 5 nucleótidos menos, y así, que podemos identificar una posible secuencia de este. Y en el caso de proteomas, de péptidos, por ejemplo, como se ve acá, se generan péptidos teóricos y con una masa determinada. Y esto es lo que finalmente, con esta masa determinada, es lo que se compara finalmente con el espectro que tú obtienes de esta proteína. Y aquí se pueden ver las identificaciones. Pero nuevamente esto requiere de
la masa carga y el patrón de fragmentación. Y también tenemos, posibles métodos de cuantificación en espectrometría de masa. En este caso, por ejemplo, tenemos una comparación entre muestras, donde tenemos las proteínas, las digerimos, tenemos un péptido, y vemos que, por ejemplo, este péptido en este tratamiento tiene esta intensidad con este patrón, mientras que en este otro tratamiento tenemos que la intensidad baja. Y aquí te dice, ok, acá hay una diferencia porque la intensidad, si se acuerdan, está directamente relacionada con la cantidad de muestra que se encuentra acá. Y la otra forma, que se me olvidó darle acá animación, es lo que se conoce como el multiplexing, que en definitiva, por ejemplo, acá tenemos lo que se llama SILAC. Y esto es básicamente una suerte de etiquetas metabólicas donde tú vas a hacer cultivo celular, pero en este cultivo celular tú vas a tener un cultivo típico, y acá tú vas a hacerlo con un líquido de cultivo que no contiene, por ejemplo, ni lisina ni arginina. Y le vas a agregar lisina y arginina en este compuesto, o sea, más pesadas isotópicamente. Entonces, tú vas a extraer las proteínas de ambos, tú las vas a juntar y las vas a ver y las vas a ver al mismo tiempo. Y de esa forma tú vas a tener una comparación entre la forma pesada de este tratamiento y la forma ligera de este tratamiento, y las vas a ver una al lado de la otra. Y eso en definitiva es múltiplex, es ver varias muestras de una sola forma. O sea, en un mismo análisis. Y en proteómica lo que tenemos es lo que son etiquetas que se generan una vez ya formados los péptidos, que son etiquetas isobáricas, donde tú tienes acá un reportero y acá un linker. Entonces la idea es que, por ejemplo, acá tú tienes 145 Dalton que se agregan, y cuando se fragmenta esto, se rompe esta zona, y en la parte adelantera del fragmento tú vas a tener estos distintos reporteros con estas cantidades, y te va a permitir también poder comparar las distintas muestras. Y la otra forma de cuantificación son las cuantificaciones absolutas. Bueno, absolutas en cierta forma porque se requiere de ciertas comparaciones. Y la forma inicial, que suele ser como por así decirlo, como la analíticamente más trabajosa, es que generalmente se realizan curvas acá de cuantificación, donde se determina cuál es el límite mínimo de cuantificación, y se van a generar distintas corridas de LCMS, donde vamos a ver distintas intensidades y concentraciones que se aumentan. Y cuando tú, por otro lado, tú lances tu muestra y quieras ver una cuantificación de un metabolito en particular, tú puedes inferir la concentración a partir de la relación entre cantidad conocida e intensidad de la señal que tú vas a obtener en tu equipo. Y la otra forma de hacerlo, que es mucho más directa, que es usar un estándar interno isotópicamente estable. Y con eso me refiero, por ejemplo, a que si tú quieres ver alanina en una muestra, tú puedes agregarle a esta misma muestra una alanina deuterada, donde de una masa de 89 pasamos a una de 93, o puedes hacer una alanina con isótopos de nitrógeno o carbono, que tiene una masa de 92. De esa forma, cuando tú puedas separar la alanina y puedas verla en el espectro de masas, tú vas a tener acá la alanina y acá cualquiera de estas que sea más pesada, y de esa forma tú vas a saber cuánto echaste de esto, y por lo tanto a partir de esa relación de 3, tú vas a saber entonces cuánto vaya a tener de tu compuesto en general. Ahora, para hacer esta curva básicamente necesitas de este estándar, un estándar purificado, y que suele ser relativamente barato. Esta molécula suele ser un poco más cara, y esta molécula súper cara. Si hablamos de que acá por 10 gramos te puede salir 50 lucas, acá 100 miligramos 300 lucas, y acá 20 miligramos 800 lucas, pero va a depender siempre de la molécula. Hay moléculas que son súper caras y moléculas que son más baratas.
Y de esa forma también tenemos distintas formas, también vamos a tener formas de estudio. Por ejemplo, los métodos no dirigidos o los métodos untargeted, que básicamente buscan la información, buscan la identificación, identificar lo más que tú puedas. Tú puedes, de esa forma, puedes identificar proteomas completos o intentar identificar proteomas completos o metabolomas completos. Ese es un método no dirigido. Los métodos dirigidos tienden a interesarse por un solo tipo particular de molécula. Y como suelen interesarse de una molécula en particular, suele estar más asociado a cuantificaciones. Porque un método dirigido requiere de información previa, o sea, requiere de información que se haya publicado antes, o requiere quizás de un método no dirigido, donde tú identificas todo y mediante estadística tú puedes ver, acá hay una señal que se está expresando más que en otra de acuerdo al tratamiento. Y eso, bueno, y ahí tú tienes un poco las distintas formas en las que se puede usar la espectrometría de masas en moléculas biológicas. Entonces, bueno, y un poco ahora para terminar, hablarles un poco del servicio con el que contamos, donde se pueden hacer este tipo de cosas, en donde en el servicio básicamente tenemos tres fases: la fase de preparación de muestra, la fase de adquisición y la fase de análisis de datos, donde nosotros podemos recepcionar la muestra que ustedes nos entregan. Y la preparación de muestra y el análisis de datos puede ser opcional, lo pueden realizar ustedes o lo podemos realizar nosotros. Básicamente el uso del equipo lo que es más o menos obligatorio. Y para poder generar todo este flujo de trabajo, nosotros contamos con dos equipos. Un equipo que es precisamente del servicio, que es un equipo Q-TOF, que tiene una fuente de ionización electrospray con una resolución de 30.000 y que posee cuadrupolo, celda de colisión y tiempo de vuelo. De esa forma, bueno, también por eso es la de cuadrupolo y tiene un TOF, y por eso también se puede realizar MS2, Tandem MS, y puede generar este tipo de fragmentos. Y este se usa generalmente para metabolómica y proteómica. Para metabolómica ustedes pueden enviar sus muestras congeladas en hielo seco, nosotros podemos realizar la extracción de metabolitos, esto se analiza, podemos realizar análisis de datos o no, y finalmente nosotros les podemos entregar como resultado los datos crudos, el software para ver esos datos, el manual del software y el análisis si es que así ustedes lo requieren, donde nosotros podemos realizar métodos no dirigidos, por ejemplo, hacer un perfil metabólico, identificar todo mediante librerías espectrales, podemos hacer esta comparación y también podemos realizar la cuantificación de metabolitos. Generalmente para eso nosotros tenemos este software propietario de Metaboscape que está hecho especialmente en lo que es métodos no dirigidos en metabolómica. Y este es un sitio web gratuito también que te permite realizar identificación. En el caso de proteómica, nosotros podemos, por ejemplo, recibir muestras en solución o muestras en gel. Ustedes pueden mandar el gel completo o bandas de gel, da lo mismo. Nosotros acá podemos digerirlas con distintas formas, realizar una limpieza, mandarlas al equipo y analizar los datos y nuevamente enviamos estos resultados, los mismos resultados que comenté la vez anterior. Y para eso nosotros podemos realizar el perfil proteómico de una muestra, la identificación de una proteína mediante bases de datos, e incluso, porque esta es la cosa, para realizar generalmente proteómica tú requieres de una base de datos de proteína. Y existen muchos organismos con los que generalmente se trabaja en la facultad que no tienen un proteoma disponible en base de datos. Para eso, generalmente, nosotros también podríamos realizar una secuenciación de novo, que en definitiva es a partir de los espectros obtener secuencias. ¿Ya? No son tan buenas, pero quizás podrían ayudar. Y para eso nosotros generalmente ocupo esta triada de software. Todos estos son gratis, incluso los podrían bajar ustedes mismos en su casa, si quieren saber, aprender a utilizarlo. Y el segundo equipo con el que tenemos es un Exactive Plus, que es un Orbitra, que este se encuentra a cargo del doctor Nelson Barrera, que está enfocado netamente en poder estudiar proteína nativa. Y esta proteína nativa generalmente tiene tres funciones en particular, que es poder conocer la masa exacta de una proteína, incluyendo sus modificaciones, es ver cuántas subunidades contiene esta proteína, y también poder realizar estudios respecto a ligandos, a interacciones proteína-ligando. Aquí básicamente lo que tenemos que hacer es que la proteína que ustedes ya llevan purificada, se me olvidó, este equipo no tiene un HPLC asociado, entonces esto solamente necesita proteína pura, lo más pura posible.
Entonces nosotros hacemos un intercambio de buffer, porque si recuerdan, los buffers biológicos son malos para espectrometría de masas. Utilizamos un intercambio de buffer que mantiene la estructura de la proteína, la concentramos y empezamos a analizarla, y les podemos mandar los datos crudos y el análisis. Y la proteína nativa, en definitiva, tiene estas tres formas de estudio. La determinación de la masa total de una proteína. También nosotros podemos realizar colisiones con gas, como el SID, para que de esa forma un complejo proteico completo podamos liberar sus subunidades de a poco, y de esa forma poder conocer el número de subunidades y posiblemente la estequiometría de cómo se unen. O también nosotros podríamos hacer que podemos conocer la masa experimental de una proteína inicialmente, y después le agregamos un ligando, y vemos y estudiamos nuevamente su espectro. Y aquí vamos a ver una diferencia entre la masa sola y la masa con ligando. Y la diferencia de masa, que en este caso en este paper es de 385, es exactamente la masa de este ligando, y por lo tanto podríamos determinar que en este caso se une un solo ligando a la proteína, porque además agregamos un ligando sumamente concentrado. De esa forma es como generamos nuestro servicio de mass spec. Así que para terminar, más que nada agradecer al doctor Nelson Barrera, porque básicamente fue con él con quien aprendí esta técnica y cómo aplicarla en moléculas biológicas. Y fue además por dos proyectos Fondequip que escribimos juntos, que pudimos llegar a tener 2 espectrómetros de masa en la facultad misma. Y también ahí están el correo del servicio, la página web de la facultad, donde pueden llegar a la página web también del servicio de secuenciación. Gracias por su tiempo. Esto sería. Ahora, no sé si tendrán preguntas.